Como cada semana le agradezco a Federico Berrueto que nos acompañe. Federico, bienvenido. Muchas gracias, un placer, Rodrigo. Oye, Federico, yo pues tengo muchos temas que platicar contigo, pero desde que te vi me acordé de tu cercanía y que estuviste tú en la campaña de Luis Donaldo Colosio y estuviste siempre alrededor de este personaje histórico ya en México. Y bueno, y acaba de cumplir un aniversario más de su magnicidio. ¿Qué opinas de todo lo que ha pasado? Todo la marca Colosio, el asesinato de Colosio, las viudas, los deudos, todo. Bueno, mira, primero me tocó conocer a Luis Donaldo cuando llega a ser diputado en el 85, en la 53 legislatura. Y fíjate que él no estaba destinado a ser el personaje de Salinas en la Cámara, sino más bien era Sócrates Rizo. Ujú. Pero Sócrates Rizo tuvo una elección muy complicada Nuevo León, no, en la Ciudad de en la México. ciudad. Fue candidato a un distrito electoral federal y tuvo una elección complicada en el colegio electoral. Y esto significó que se descansara en Colosio la presidencia de la Comisión de Programación y Presupuesto. Yo trabajaba con el líder de la Cámara, era su coordinador de asesores, y ahí me tocó conocerle. Y lo que me cautivó, diciéndolo de alguna manera, fue más que todo su calidad humana. No tanto el talento que lo tenía sin duda, pero una legislatura, pues es haber dado como 10 gobernadores, te digo, por ejemplo, Beatriz Paredes, Miguel Ángel Barberena, Baeza, Eduardo Robledo, Lisiaga Bastante. Rival, o sea, fue una legislatura muy, muy, muy singular. Ortiz Arana, César Augusto Santiago, muchos personajes que después fueron muy relevantes en la vida pública o en sus estados. Y y Luis Donaldo, bueno, lo que veía es que se apoyaba de todos ellos, llevaba una actitud de mucha cordialidad y todo, y eso fue lo que a mí me hizo muy tempranamente definirme con la idea de que había que trabajar con él, hacerlo en el 86, 87, pues era muy aventurado, pues no lo veían, lo debo decir con franqueza, no lo veían como para que pudiera llegar a la presidencia, ya en la campaña de Salinas. En el 88 él es el oficial mayor de la Cámara, digo, del PRI, Ujú. y pues tiene su responsabilidad la campaña, buena parte de la campaña, y ahí es donde ya en términos ya más políticos empezó a trabajar o a colaborar con él. Lo hice así a lo largo de todo su desempeño en el PRI. Ya cuando llega a la Secretaría de Desarrollo Social, yo continúo en el PRI en contacto con él y en la campaña, pues era el encargado era su coordinador de logística con Guillermo Hopkins, que seguramente era su hombre de mayor confianza, también de Magdalena Sonora, y Memo pues me invita como, digamos, el Asesor. encargado del diseño estratégico. Entonces todo lo que ocurrió, por ejemplo, en Lomas Taurina, sé cuál fue el origen de quién lo sugirió, cómo se organizó el evento, etcétera. Y yo tenía gente que estaba ahí en todas las actividades de campaña, estábamos permanentemente en evaluación. Y quiero decirte que muy temprano le dijimos, en la primera reunión de evaluación, que el esquema de seguridad era insatisfactorio, que se estaba exponiendo demasiado. Yo tenía un general como parte del apoyo en mi área y fue una observación de él y pues, les está muy expuesto el candidato. Y lo que yo tengo entendido es que él un poco estaba muy en la presión porque el presidente Salinas al designar a Manuel Camacho como responsable Jefazo. y además sin sueldo, pues era una amenaza, Cabo suelto. puede ser un cabo suelto, y le preocupaba mucho a Luis Donaldo, realmente le preocupaba, no había, digamos, la certeza de que las cosas estaban marchando con normalidad. El país estaba muy convulso por el levantamiento zapatista y el presidente se le había caído todo su proyecto político con ese levantamiento. Su imagen en el mundo quedaba comprometida. De manera tal que Luis Donaldo igualmente estaba muy, muy incómodo y no es hasta que obtiene el registro en el INE cuando él ya descansa. Son los primeros días de marzo. Muchos dicen que fue por la cena, la reunión, y a lo mejor todo es que hubo con Camacho, y a lo mejor todo eso contribuye, pero lo fundamental fue el registro. ¿Por qué, Rodrigo?
porque una vez que se registraba ya no podía ser removido como candidato, excepto por acuerdo del Consejo Político Nacional. El Consejo Político Nacional estaba totalmente a favor de Luis Donaldo. O sea, si nos hubiera llegado, yo era miembro del Consejo Político, si nos hubiera llegado una instrucción del presidente, no lo hubiéramos atendido. Nos hubiéramos con mucha decisión y determinación apoyado a Luis Donaldo. Y esto lo sabía. Y ese es el punto de quiebre de su campaña. Y días después viene el aniversario del PRI y su discurso. 6 de marzo, ¿no? El 6 de marzo. Y luego viene el discurso ese que lo ven como una suerte de rebelión. No fue tal, pero sí fue, como decía Luis Donaldo, la oportunidad de relanzar su campaña. Y por eso hace un relanzamiento. Sí, porque efectivamente él habla de su relanzamiento porque él había tenido que apechugar una serie de condicionantes derivado pues, de la relación que tenía con el presidente, ¿no? Y desde luego la amenaza que le representaba Camacho. Entonces ya cuando él se siente firme y tiene la oportunidad, que además era un gran orador, ¿verdad? Él convoca a varias personas, invita a varias personas para que tengan el texto, participa Enrique Krause, entre otros. El encargado de esto fue Ernesto Zedillo, de integrar el documento, es aportaciones de muchos lados. Pero bueno, lo que quiero aquí con esto señalar es que ese relanzamiento se deriva porque es Luis Donaldo donde ya se siente firme como candidato. La parte, el discurso es largo, pero hay una parte donde dice, ve un México con hambre y sed de justicia, un México de gente agraviada por las por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. Esa palabra, esa frase, ¿será que sí pudo o fue una frase más en un discurso más de un político? No, yo creo que ahí es una definición política la que hace Luis Donaldo y es parte seguramente de lo que incomodó al presidente Salinas. No fue un discurso al agrado, no podía hacerlo porque era precisamente el reafirmarse en sus propios términos Luis Donaldo. Y por cierto, es una expresión que tan vigente en aquel entonces como hoy, ahora, ¿verdad? Claro. Y lo que sí veíamos, obviamente no era una rebelión, no era una ruptura, no era una confrontación con el presidente Salinas, pero sí era el relanzamiento de su campaña y definir posición en sus propios términos. Y esto lo que indica es que yo creo que el presidente sí pensó más en Luis Donaldo que en Camacho, porque se lo sentía más dócil, más a modo. Y Camacho, con todo y que era muy, muy cercano, pues Camacho tenía su propia postura desde el principio. Camacho incluso se sintió traicionado, asumió una actitud un tanto rebelde cuando Luis Donaldo es finalmente designado candidato. Pero aquí el tema es que yo creo que Salinas nunca conoció a Luis Donaldo, esa es mi impresión, y que es el mensaje. Ese mensaje ese es el Luis Donaldo de veras, es el Luis Donaldo que hubiera sido presidente. Y como todos los presidentes poderosos, como sin duda fue Salinas, se sorprenden cuando ven a su sucesor pues definir posición en sus propios temas. Y eso hubiera sucedido con Luis Donaldo, no tengo la menor duda. Oye, Federico, hoy a 28 años de la muerte de Luis Donaldo Colosio, dijiste, sigue vigente su idea, su ideal. ¿Por qué? Bueno, mira, primero déjame decirte que México ha cambiado mucho de aquel entonces. Algo que no existía eran los términos de la competencia política, la alternancia, todo ese tipo de cosas, ¿no? A mí me tocó, justamente me invitó Luis Donaldo a trabajar en el PRI para ayudar en la modernización del PRI, en un partido que no estaba acostumbrado a competir. Era una secretaría de elecciones. Exactamente, y las elecciones se inventaban, ni siquiera bueno, hubo algunas elecciones que se robaron, incluso aquí en Yucatán. La de Correa Rachó. Así es, hay antecedentes donde más que elecciones inventadas son elecciones robadas, pero era la excepción. Normalmente la elección se inventaba en casi todo el país, pero a partir de la competencia de Cárdenas y del Maquío, que es cuando llega Salinas, o la elección de Salinas, que la hace presidente, cambia el mundo y cambia el país y cambia la política. Y esto significa que a Salinas le encomiende a Luis Donaldo el darle competitividad electoral al PRI.
Y eso es otro mundo. A mí me tocó estar en una elección aquí, incluso que acabó con la renuncia del gobernador. Me mandó Luis Donaldo en una elección municipal aquí en Mérida, donde tiene un resultado donde los operadores electorales tradicionales decían que había ganado, pues se le habían robado Se esa ve raro, elección. claro. Y Luis Donaldo, yo hago la auditoría en la misma noche de la elección a partir de una técnica cuantitativa que existía, y le digo a Luis Donaldo, dice, esa elección se perdió por no menos de 20 puntos. Y Luis Donaldo al día siguiente está reconociendo la derrota. O sea, lo que quiero decir con esto es que primero, Luis Donaldo sí estaba habilitado mentalmente para transitar hacia el México de la democracia y de la Quería competencia. democratizar un PRI. Bueno, lo que le quería dar competitividad. Ujú. Democratizarlo es otro tema y creo que es muy complicado porque lo intentó Cedillo cuando hizo cuando pretendió, y lo hizo creo que con bastante éxito, aunque los priistas no lo entendieron, que fue cómo seleccionar al candidato a través de una elección primaria, que es la elección donde participan Madrazo, La Bastida, etcétera. Lo intentó Cedillo, pero Luis Donaldo todavía no estaba pensando en términos todavía de democracia interna. Estaba pensando, y no podía ser porque pues, el presidente designaba candidatos. No era el momento, digamos, O para el que dedazo. para que el dedazo era lo que prevalecía. Pero lo que sí era indispensable era darle competitividad al PRI y sobre todo reconocer cuando no se hubiera ganado. Recordemos que la primera elección de gobernador Baja que se California. pierde es Baja California, exactamente, y Luis Donaldo lo reconocí, y fue una crisis porque el PRI nunca había perdido. Ujú. Entonces decían, Luis Donaldo no sirve, ¿por qué? Porque necesitamos uno que gane, no uno que pierda, ¿no? Sí, pero no se trataba de ganar por No, robarse. Así. exactamente, exactamente. Oye, después viene Chihuahua, ¿no? Vienen varias elecciones donde el PRI tiene resultados complicados, adversos, pero en Chihuahua gana el PRI no pierde. No, donde hay es en San Luis Potosí, donde hay lo que le llamaban concertación, Sesión. es Ajá. decir, ganates pero no salites. Sí. Y otra, si mal no recuerdo, creo que Nayarit, no, es Chiapas. A partir de ahí se empiezan a ver, pero son elecciones muy singulares, porque son elecciones donde gana el PRI en los números, pero se tiene a Michoacán, perdón, es la Mm. otra. En Michoacán, en esa otra elección, también gana el PRI en los números, pero era insostenible. Y viene la de Guanajuato también. Oye, Federico, el- una bala trunca la historia de Luis Donaldo Colosio, pero siguen habiendo colosistas en México. Mira, yo creo que quienes estamos o estuvimos con Luis Donaldo, cada quien procesa su afinidad en sus propios términos. Por ejemplo, Poncho Durazo, ahora gobernador de Sonora, primero, pues no la puede procesar en términos de la afinidad partidaria, porque pues, él llegó a gobernador y además ha sido candidato por un partido totalmente contrario al PRI. E incluso el hijo de Luis Donaldo Colosio llega a una responsabilidad. Oye, eso te iba a preguntar también, ¿será que pueda Luis Donaldo Colosio, hijo, y el de Movimiento Ciudadano, capitalizar ese colosismo? Mira, sin duda alguna, y yo de hecho soy he sido de la idea, y creo que fui el primero que lo señalé públicamente, de que Luis Donaldo, hijo, tenía el tamaño, la estatura para poder disputar la presidencia de la República, y no solamente lo digo por lo que él tiene, sino por lo que él representa. Y de una u otra forma, el elector procesa sus intenciones de voto de manera muy emotiva. Y la imagen de Luis Donaldo, que ya por llegar a la presidencia haya quedado trunco ese camino, cautiva hacia muchos mexicanos la esperanza de que ahora el hijo le pueda dar continuidad. Es una épica muy emotiva la que la gente recrea en su imaginario. Y también otra cosa, y disculpa que me salga de esta situación, pero estamos hablando de la comunicación. Mucha gente conoce a Luis Donaldo por Netflix. O sea, por la narrativa que se construye recientemente, que es un tanto romántica, Ujú. que idealiza A Luis a Donaldo. Luis Donaldo padre, y cómo esto pues contribuye a que en un sector de opinión viva una suerte pues de un tanto romántica de fantasía
respecto a lo que fue Luis Donaldo padre y lo que puede representar el muchacho Luis Donaldo. Dijo, bueno, que ya no tan muchacho, y la verdad es que está haciendo un gran papel como alcalde, tiene la madurez, la prudencia, muy de él, ¿eh? No, no, no. Luis Donaldo también lo tenía, pero se procesaba en el México autoritario. Ahora lo que estamos viendo es un México competido. Y aquí lo puedo decir también lo siguiente, que el PRI terminó su ciclo. Eso es lo que a mí me queda. Son muchos los priistas que entienden que esto ya, que ese PRI concluyó. No era un PRI tampoco para presumir, pero tuvo su, digamos, su misión histórica, la cumplió a plenitud. Y yo no, yo soy de los que creo que sería muy tonto de Luis Donaldo, con ese potencial que tiene, que lo construyera al interior de un partido que vive el más profundo desprestigio por la venalidad, por la corrupción, por el descuido, por el exceso, por el abuso. Y así como seguramente José Antonio Meade debe estar pensando varias veces, ¿y por qué fui candidato por el PRI? Pues la verdad es que el PRI, como te diría, no, yo no le veo mayor futuro, al menos un futuro de relevancia, menos con la dirección nacional que actualmente tiene, ¿no? Bueno, pues le agradezco mucho. Él es Federico Berrueto y como siempre cada semana lo tenemos aquí en la Revista Peninsular. Federico, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, eres muy amable.